buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Carolina Méndez, médico especialista en rehabilitación. Como saben, el día de hoy vamos a tener una plática sobre orientación y movilidad. Así que si tienes algún familiar o algún amigo con discapacidad visual, este es el video para ti. Primero les quiero platicar por qué me apasiona tanto este tema. En mi residencia tuve la fabulosa oportunidad de rotar en DIF Coyoacán. Ahí aprendí muchísimo sobre lo que nos falta como especialistas, como familiares también, para las personas ciegas, de aprender y cómo tenemos que dirigirnos mejor para hacer toda la educación en ellos más eficaz. Tomando en consideración las áreas de oportunidad tan grandes que tenemos sobre este tema, es que quise darles esta plática precisamente para guiarlos un poco y que la falta de especialistas no los detenga para que sus familiares y sus amigos logren sus objetivos. A continuación, acompáñenme a ver una serie de diapositivas para guiarnos con la información sobre este tema. Muy bien, entonces comencemos con identificar los retos. Para empezar, y lo más importante es que el 80% de la información total que tomamos del entorno es por medio de la vista. Entonces, para nuestras personas que nacen con ceguera o con la debilidad visual, ¿qué pasa con el desarrollo psicomotor? Pues bueno, de hecho suele atrasarse algunas actividades un poco, algunos hitos del desarrollo suceden después, otros suceden al mismo tiempo, digamos que suele ser muy variable, pero en general sabemos que va un poquito detrás. Sin embargo, lo que tenemos que buscar es darles toda la información del entorno con los otros sentidos para poder, digámosle, compensar esta falta de información. Otro reto es el ámbito personal, familiar, escolar, laboral, social y desarrollo cotidiano afectado. Esto lo que queremos obviamente es terminar con la autonomía e independencia de esta persona y por eso al final este va a ser el beneficio y el objetivo principal de la orientación y movilidad. También tenemos como otro reto que las intervenciones más enfocadas y de la muy poca de por sí información que existe es sobre todo hacia los adultos y para nuestros niños hay un poquito menos. El tercer punto es las etapas del proceso de la orientación y movilidad. Aquí hay diferentes fuentes, tienen diferentes nombres para estos prerequisitos, como le llaman. En otros, por ejemplo, el manual de Santa Lucía nos lo pone más bien como objetivos del programa de Prebastón. Están también los prerequisitos, por así decirles, cognitivos, los de salud psicológica. Aquí muy importante y que muy pocos mencionan es que tenemos que irnos directamente hacia el miedo que se tiene luego al llegar a lugares nuevos, que no es nada raro, y mejorar la autoestima de la persona para que llegue a todos estos pasos con confianza. Y también otra etapa importante será el desarrollo de habilidades y técnicas específicas para la orientación y movilidad, que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la compensación sensorial en niños con debilidad visual o con cualquier discapacidad visual realmente, en el nivel inicial se empiezan con los estímulos básicos. Esto es muy por encimita realmente. Hay muchas técnicas y hay muchas formas. Aquí tenemos el tacto con las texturas, al oído con los sonidos, al olfato con los olores. En el intermedio, ahí se trabaja una sensibilidad un poquito más fina, con texturas, formas, tamaños, se extiende. La ecolocación, sobre todo a razón de sonidos, volumen y ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa fuente. Mayor sensibilidad a los olores y su intensidad para saber más o menos su distancia. Y en un nivel avanzado, la hipersensibilidad en el rostro, la termopercepción y la propiocepción. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. ¿Qué factores positivos tenemos de aprender orientación y movilidad? Pues hay bastantes. Aquí algunos, los que más, y esto lo tomé del manual de Santa Lucía, justamente está
este pedacito se me hizo muy resumido, muy bueno. Les digo principalmente el desplazamiento autónomo. Y esto nos va a dar psicológicamente más confianza y seguridad en sí mismo. Por lo tanto, favorecer la autoestima. Físico, ejecutar y ejercitar destrezas motoras finas y gruesas. Social, mayor posibilidad de contactos o encuentros sociales porque obviamente se va a cubrir más distancia. Económico, la persona no va a requerir de otra persona para trasladarse, va a poder encontrar más fácil un trabajo y dentro de él desempeñarse de una manera más eficiente. En cuanto a la actividad de la vida diaria, el desplazamiento autónomo va a facilitar el quehacer cotidiano en situaciones de todo, desde hacerse de comer, comprar, hacer trámites, ubicar algún objeto, todo lo que necesite dentro de sus actividades diarias. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las definiciones? Esta es como una de las principales que se usa, vamos a leerla. La orientación se define como el proceso cognitivo que nos permite establecer y actualizar la posición que se ocupa en el espacio a través de la información sensorial, mientras que la movilidad es la capacidad para desplazarse de un lugar a otro. Ambos íntimamente interrelacionados y no se puede prescindir uno sin el otro. ¿Esto qué significa? Que la orientación, digamos, es que yo estoy en un punto A y sé dónde está un punto B, tal cual. Y la movilidad es que sé cómo llegar de ese punto A ese punto B y me voy a poder desplazar. Por eso dice que una no puede prescindir de la otra, tiene que estar relacionada la habilidad tomada hacia llegar a las dos. Entonces, bueno, como les decía, yo sobre todo al final les puse ahí un poquito las fuentes y todo eso. Hasta ahorita he tomado sobre todo de 3, la mayor parte de la información. Esta igual, lo tomé como ya les mencioné del manual de Santa Lucía, sin embargo, más adelantito algunos de los puntos que menciona los desarrollo un poco más con la información que hay en la página de 11. Como saben, es una fundación que tiene bastante información y algunos otros artículos que me parecieron que tenían información importante que podría servirles. Entonces, bueno, esta diapositiva igual. Aquí el manual Santa Lucía nos propone esto, en la etapa prebastón 1, prebastón 2 y bastón. En la etapa prebastón 1, entrenamiento sensoperceptual, desarrollo psicomotor, desarrollo de conceptos. Para mi gusto, en la que hay mucho más que trabajar, sobre todo si nuestra persona con ceguera o visión baja es un bebé. En cuanto a prebastón 2, las técnicas con guías, técnicas de orientación y protección sin bastón, desplazamiento en interiores. Y como sé, el bastón, técnicas iniciales de bastón y los sectores que hay. Aquí, pues bueno, mucho depende de la técnica que se use cada quien. Aquí lo importante y lo que quiero que se queden así muy bien es que hay pasos antes de usar el bastón que si bien no son completamente imprescindibles, algunos nos van a ayudar mucho a que el uso del bastón sea adecuado y que individualmente valoremos en qué momento vamos a hacer qué cosa, ya cumplimos tal objetivo, ya cumplimos más o menos para que la persona no vaya a tener ni caídas, ni accidentes, ni muchos problemas a la hora de coordinarse con el bastón. Pues bien, empecemos con la etapa de prebastón 1. En cuanto al entrenamiento del desarrollo sensoperceptual, se divide en audición, táctil kinestésica, visual, olfativa y gustativa. La audición, sobre todo vamos a ver cómo se escuchan los objetos al caer, cómo son los sonidos ambientales, la procedencia del sonido, la distancia del sonido, la dirección y el seguimiento. En cuanto a lo visual, si es que hay alguna permanencia un poco de lo visual, la luz sombra, las figuras fondo, formas, colores, un poco de memoria visual y coordinación visomotora. Aquí, antes de continuar, quiero mencionar que si bien muchas veces, sobre todo los niños que nacieron
con ceguera van a tener o pueden llegar a tener un poco de aumento de algún sentido. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Educarlo. Y para esto, de hecho, existen muchas técnicas igual de rehabilitación. Entonces, bueno, solo quería comentar eso. Continuemos con la táctil kinestésica, que son las texturas, las formas, los objetos, los tamaños, las temperaturas, el peso de cada cosa, las superficies que se pisan, los obstáculos y la temperatura ambiental. En cuanto a lo olfativo, vamos a ver que nuestra persona empieza a distinguir los diferentes olores, a qué huelen los diferentes objetos, sustancias, alimentos y la localización, es decir, que esa sensibilidad al olfato le puede decir qué tan lejos o qué tan cerca está. Cuanto a lo gustativo, discriminar sabores, sobre todo entre dulce, salado, ácido, amargo, agridulce, picante, etc. Como paso número 2 en este prebastón, tenemos el desarrollo psicomotor. Aquí realmente hay mucha tela de donde cortar y es donde muchos terapeutas físicos pueden ayudarnos. ¿Por qué? Vamos a ver un poco del equilibrio y la postura corporal, tanto estático como dinámico, es decir, cuando están parados y cuando están moviéndose, por decirlo así. El tono muscular, vamos a ver si nuestro paciente lo tiene disminuido, normal, aumentado, si necesita ahí alguna técnica para controlarlo. La coordinación segmentaria global, que igual vamos a dividir entre el tronco y las extremidades. El esquema corporal, que son las partes, qué parte del cuerpo, qué infusión tiene. Imagen corporal, que nuestra persona también sepa exactamente cómo son sus brazos, cómo es su cara, dónde están sus piernas, todo eso. La coordinación dinámica, que se divide usualmente en marcha, carrera y salto, y que se va viendo obviamente progresivamente para evitar caídas. Y la lateralidad, si somos diestros o si somos zurdos. Todo esto se va viendo poco a poco, se trabaja de diferentes maneras. Hay muchos métodos dentro de la terapia física para cada uno de estos puntos. Por eso siempre es bueno que tener a un terapeuta, tener a tu fisiatra, a tu médico especialista en rehabilitación y, de ser posible, un terapeuta ocupacional para que nos vaya ayudando con todo esto. En número 3 tenemos el desarrollo de conceptos. Estos son geométricos, espaciales, ambientales y temporales. En cuanto a los geométricos, debemos conocer la línea recta, la línea curva, diagonal, el arco, el centro, vertical, horizontal, qué está paralelo, qué es perpendicular, qué es un círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, cubo, cilindro, cono, esfera y pirámide. Es decir, todos los conceptos geométricos básicos. Y los espaciales, arriba, abajo, al lado, al frente, atrás, anterior, posterior, diagonal y sobre todo, y muy importante para esta población, los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque si identificamos bien dónde está norte, sur, este, oeste, las indicaciones van a ser mucho más sencillas de seguir y van a seguir una metodología mucho más específica. En cuanto a los factores ambientales, aquí tenemos que ver cómo son los espacios abiertos, cuáles son cerrados, cómo vamos a calcular la distancia, los puntos de referencia, puntos de información, donde hay o cómo se sienten las paredes, pasamanos, escaleras, las gradas, líneas de edificación, obstáculos, aceras o veredas, calle o calzada, soleras, esquinas, cuadras, avenidas, paseo peatonal, línea de detención, camellón, separaciones, bordes, calles sin salidas, postes de luz, semáforo, alcantarillado, grifo, kiosco, teléfono, buzón, ascensor y parquímetro. ¿Cómo se sienten? ¿Qué se escucha para ellos? ¿Qué esperamos de sentir, de escuchar, del olfato de cada uno de ellos? Y sobre todo, aquí hay que ver y hay que intentar empezar a enseñar a la persona con los lugares que ya conoce o que al menos ha ido anteriormente. Con los conceptos temporales tenemos que son
antes, después, ahora, día, noche, mañana, segundos, minutos, horas y cálculo de tiempo. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Básicamente todo lo anterior, o sea, sí son conceptos, sí son cosas que debemos de ir aprendiendo, pero hay que hacer un énfasis en que necesitamos mucho orden, necesitamos muchísima organización, porque esto es lo que todos estos conceptos y todos estos conocimientos nos van a dar, una estructura para poder adquirir conocimientos nuevos de nuevos lugares, de lugares que a lo mejor ya hasta se conocían antes, de cómo subir al al transporte público, de cómo andar en tránsito, cómo cruzar la calle, todo eso a partir de estructuras. Entonces, bueno, en la etapa de Prebastón 2 vamos a tener primero la técnica con guía. Esto es con una persona que nos va a ir guiando. Esta persona tanto puede ver como no ver. Pero inicialmente, pues obviamente vemos la técnica con alguien que vea y que puede estar guiando a la persona con ceguera. Entonces veamos. La información se va a dar, se intenta que no sea verbal, se intenta que sea más bien por los movimientos y la posición. ¿Por qué? Porque es más rápido. Entonces la persona va a deslizar el dorso de su mano hasta el brazo del guía y se va a sujetar por encima del codo, con el dedo pulgar en el lado exterior del brazo. Bueno, ahorita puse una foto porque si no se escucha así como mucho rollo, ¿verdad? Entonces se va a mantener un ángulo de 90 grados. Recordemos que hay que cuidar nuestra postura. Si bien toda esta metodología y todas estas técnicas también están hechas para que las personas, tanto la que guía como la que no guía, todos sigan una postura adecuada, no se vayan a lastimar, evitar su degeneración no sea muy rápido, todo esto con cuidados basados en biomecánica básica. Entonces, bueno, por eso aquí mencioné esto del ángulo de 90 grados. La persona va a ir un paso por detrás del guía y el guía va a mantener el brazo a lo largo del cuerpo de su hombro mientras está adelante con el hombro contrario a la persona que guía. Igual, suena un poquito confuso, ahorita vemos la foto. Y puede ser con cualquiera de los dos brazos. Pero, bueno, usualmente hay algunas fuentes que nos sugieren que del lado, o por ejemplo, si vamos en la calle, del lado donde va a pasar el tránsito, pues sea del lado contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo. La persona que va enfrente tiene el codo a 90 grados, la persona que va a ser guiada por esta igual, podemos ver en la siguiente cómo está su pulgar hacia afuera y cómo va a irse adaptando a los movimientos de la persona de enfrente. Existen algunas otras técnicas de guía que son parecidas pero agarrando a la persona por el hombro. Esto de que va a depender básicamente de la altura de la persona que nos va guiando. Entonces, bueno, dentro de la técnica con guía hay variantes. Cómo hacer los giros, los cambios de lado, el paso estrecho, subida y bajada de escaleras, paso de puertas, asientos, subir en un automóvil y aceptar y rechazo del guía. Porque muchas veces nuestros pacientes logran tal independencia que realmente se les ofrece la guía y pues dicen, no, yo este camino me lo sé muy bien, ni necesito. Entonces, pues bueno, también es importante ver eso. El número 2 de Prebastón 2 será la orientación y protección sin bastón. Hay diferentes tipos de protecciones, está la alta, la baja, la mixta. Ahorita les voy a enseñar una foto que está básicamente la mixta, un brazo en alto y uno en bajo. El seguimiento de superficie, toma de dirección, escuadramientos o encuadramientos, dependiendo del país, se dice diferente. Establecimiento de referencias, es decir, aquí está este buzón, o sea, que usualmente tienen que ser cosas que no se vayan a mover, o aquí está la puerta, te encuadras de acuerdo ahí, se le puede dar instrucciones, o ahorita vamos a ver algunos otros métodos, y sobre todo que tenga una referencia a un punto a donde regresar. La búsqueda de objetos, alinearse, giros, agacharse,
sistema de reloj y los puntos cardinales, los que les comentaba antes, un poquito los puntos cardinales, lo importante que es para la orientación en cualquier lugar. Y el sistema de reloj, que también nos puede ayudar bastante. A tus 2 vas a caminar hacia allá en línea recta, vas a encontrar un buzón, después de ahí vas a seguir la pared que se va a ir directamente hacia el edificio 3, es decir, o sea, podemos dar con todas estas armas diferentes tipos de direcciones. Ahora, en esta foto tenemos a Paulo, un terapeuta físico que me hizo el favor de ayudarme con estas fotos. Por cierto, muchas gracias, Paulo. Aquí está haciendo la protección alta con la mano derecha y baja con la mano izquierda. En la que sigue está haciendo un seguimiento de pared, que se debe hacer de esta forma, usualmente utilizando alguna protección, si es que no trae nuestra persona el bastón, sobre todo para cuidado, y si estamos en interiores, pues suele ser baja, y si estamos en exteriores, suele ser alta, dependiendo mucho de el ambiente donde estemos. En el paso número 3 de prebastón 2, tenemos el desplazamiento en interiores. Aquí lo que nos va a ayudar mucho son las ayudas táctiles, que nos van a ayudar al reconocimiento. Ahorita igual me voy a poner un ejemplo. Las reglas de seguridad básicas de cualquier lugar. Y que sobre todo tenemos que aprender aquí, caminar con confianza. Agarrar los conocimientos anteriores para la ubicación de objetos y a realizar los giros de manera precisa. Entonces, bueno, esta imagen, como pueden ver, igual alguna de las ayudas táctiles de reconocimiento pueden ser maquetas, pueden ser en braille, lo que se les facilite a las personas. Vean aquí más o menos cómo se puede abstraer un lugar, y aquí se hizo el mapa en plastilina, se pueden hacer maquetas, como ustedes saben, hay muchas formas de hacer esto. Y aquí está, por ejemplo, Paulo haciendo la ubicación de objetos. ¿Cómo se debe hacer? Obviamente también tenemos una metodología sobre cómo agacharnos con las piernas y no hacerlo con la columna lumbar, tanto para no lastimarnos, con los brazos hacia enfrente como protección, pero obviamente hay que cuidar la columna lumbar también al agacharse. Entonces, bueno, ya que vimos todo eso, ya aprendimos un montón de conceptos, ya aprendimos un montón de cosas, ahora sí, vámonos con el bastón. En cuanto a las técnicas con bastón, pues tenemos varias. El bastón, recordemos que es una herramienta muy útil para todas nuestras personas, para nuestros familiares, para nuestros amigos que tienen discapacidad visual. El color, como saben, puede ser diferentes. Usualmente se sugiere blanco mundialmente para discapacidad visual en general, pero bueno, como saben, existen sus variaciones. Entonces, bueno, así como muy general, está la técnica diagonal, que sirve sobre todo para desplazarnos en interiores, la técnica básica o de 2 puntos, que igual va a protegernos de obstáculos en exteriores y va a recoger información importante. Debe de cubrir la amplitud de los hombros y nos va a hablar sobre la superficie, la textura, los obstáculos, nos va a dar muchísima información sensorial. Está la técnica de deslizamiento, que si bien nos va a dar más información que la anterior, es muy segura, pero es muy incómoda en superficies no lisas, porque va a estar ahí el bastón tropezándose, atorándose con todo. Están las técnicas de subir y bajar de escaleras y la técnica de 3 puntos para seguir una pared. Que si quieren lo vemos más, pues es bastante información, lo podemos ver más a fondo después. Ahorita me voy a enfocar en cómo es la técnica básica de bastón. Entonces, ¿por qué? Porque es la más usada y es rápida y bastante sencilla. Bueno, sencilla con la práctica. No me dejarán mentir. Entonces, bueno, 1, sujetar el bastón y tener la posición correcta en línea recta del brazo. Acordémonos
que el bastón debe de llegar a la apófisis sifoides del esternón, así como en donde tienen su boca del estómago, de donde sienten arribita un huesito, hasta ahí debe de llegar el bastón. El arco que es el movimiento que se hace con el bastón, se debe hacer con la muñeca, con el codo y el hombro relajado, mano centrada para proteger todo el cuerpo y no nada más un lado. Como punto 3, ya que tenemos los dos anteriores, de hecho al principio del arco no nos fijamos tanto en la amplitud, nos vamos a esperar más que nada que la persona se acostumbre a hacerlo. Como punto 3, ahora sí, vamos con el ritmo y la coordinación. ¿Cómo es esto? Específicamente, por ejemplo, cuando yo muevo el bastón a la izquierda, es cuando va a avanzar mi pierna derecha. Y al revés, cuando va a ir hacia la derecha el bastón, la pierna izquierda debe de avanzar. Ya que tenemos todo eso, ahora sí nos vamos con la amplitud del arco que sea adecuada. Entonces, ¿qué más tenemos en esta región de bastón? ¿Qué sigue después de esto? Bueno, tenemos que conocer las técnicas de perro guía. Esta debemos de tener muy claro que es sobre todo para mayores de 18 años que ya estén entrenados en un programa de orientación y movilidad. ¿Por qué? El perro en lo que sobre todo nos va a ayudar es en los obstáculos y dirección. Obviamente también hay estudios que nos hablan mucho de esta ayuda psicológica que da el perro guía. Pero obviamente lo ideal es que no se dependa del perro, sino que se tenga todas las habilidades y que simplemente sea una facilidad extra para cualquier persona. Tenemos después del perro guía otros auxiliares. Como saben, hay muchísimos. Podríamos hablar de tiflotecnología por horas. Estoy segura que han visto que este dispositivo, que con infrarrojo, con láser, todos, hay muchas formas. Existen, así como en muy general, las ayudas ópticas y no ópticas, que nos van a ayudar a aprovechar el máximo del resto visual para quienes todavía tienen dispositivos prebastón, que sobre todo los usamos cuando son niñas o niños. Aquí existen algunas controversias en cuanto a qué edad es la adecuada para usar el bastón. Lo que sí sabemos, hay quienes hablan desde los 6 años, hay quienes lo usan desde más chiquitos, en fin. Lo que sí sabemos es que antes de empezar con un programa de bastón, es bueno darles algo parecido a un bastón, como juguete, sobre todo para que el niño o la niña se acostumbren tanto a usarlo como psicológicamente la familia, los padres se acostumbren a verlo con él mismo. Hay aquí bastantes tendencias, bastantes opiniones al respecto, pero bueno, eso es lo que se sugiere en general. En cuanto a las ayudas electrónicas, tenemos ayudas para localización e identificación de referencias y eliminación de obstáculos. Como saben, hay incluso algunos con láser, con infrarrojos que nos van diciendo, hay un obstáculo enfrente a tantos grados y, bueno, son muy útiles, la verdad, para algunas personas, pero no completamente necesarios. Y el bastón de movilidad. Muy bien, entonces, en cuanto a esto, quiero añadir que hay que individualizar bastante el caso. Hay que ver qué tanto realmente nuestro paciente, específicamente nuestro familiar, nuestro amigo, puede cubrir qué área, cuáles no, y cómo podemos compensarlas. No necesariamente significa que todos tienen todos para llegar a esto, tienen que tener todo lo anterior. No. Significa que tenemos que intentar llegar a eso y a lo que no lleguemos compensarlo con alguna otra manera. Aquí es donde las ayudas tecnológicas o de otras personas incluso nos pueden llegar a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, para finalizar les dejo un pequeño comercialito. Aquí les dejo los datos del lugar donde yo trabajo.
les platico que hacemos telerehabilitación, seguimos un poco programas de orientación y movilidad. Hasta ahora no hemos tenido tantos pacientes de eso aquí en el centro de rehabilitación donde trabajo. Espero que se acerquen un poco más acá, si viven cerca de León, si no viven cerca, no importa, los podemos guiar ya sea por medio del centro, me mandan un mensaje si tienen alguna consulta o algo que me quieran preguntar con mucha confianza. Como les mencioné antes, realmente esto es un tema que me apasiona y que yo sé y yo entiendo cuánta necesidad hay de especialistas y de gente que sepa un poquito más de esto. Estoy completamente a sus órdenes. Entonces, bueno, aquí dejé un poco la bibliografía que usé. La verdad es que he leído un poquito más de cosas, pero esta presentación en específico me basé sobre todo en los primeros 3. Les recomiendo mucho que si quieren ver más a fondo lo que vimos hoy, lo vean acá. Si no entienden algo me preguntan, con mucho gusto lo vemos. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. De cualquier manera, les voy a dejar todos mis datos en la descripción aquí abajo para que si tienen alguna duda, si quieren ver algún caso específico, no duden en platicarme y pues para que sigamos platicando de todo eso. Les deseo un muy bonito fin de semana y gracias por vernos.